Buenos días a todos. Nuevamente con ustedes, aquí estamos. Buenos días, buenas noches, depende de la hora en que la gente nos vea. Estamos nuevamente acá, Zoom Politicón, Tony Romero. Por supuesto, como siempre, hoy tenemos como invitado, hoy vamos a tener muchos pitazos. Vamos a tener muchos pitazos, así que estén pendientes. Quien les habla, Ángel Monagas, y nuestro invitado César Batista. Un hombre. César Batiz. Batiz. Yo no sé por qué le digo Batista. Sí. César Batiz tiene una ventaja, que conoce a la República del Zulia, y eso es una gran ventaja, que entiende la idiosincrasia zuliana y conoce, por supuesto, la idiosincrasia caraqueña, ¿no? Que, por cierto, yo, en mi caso también la conozco porque yo soy de Maracay, pero también tengo muchísimos años en el Zulia, aunque en este momento estamos en Miami. Hoy vamos a discutir, por supuesto, el tema que tiene que ver con la corrupción del petróleo. Tony Romero. Saludos, amigos, a todos los que muy amablemente hasta ahora nos están siguiendo. Inmediatamente vamos a colocarlo y a saludar a nuestro colega César Batiz, quien es director, cofundador de uno de los 3 periódicos. César, y con esto te hago la introducción de los 3 grupos comunicacionales que yo, a mi parecer, creo que han hecho con mayor precisión, con pupila de relojero, el tema de PDVSA sin estridencia, sin espaviento, sino con una investigación, con una rigurosidad periodística. La semana pasada tuvimos a Víctor Amaya, hoy tenemos a César, que creo son los que pueden dar mayor información objetiva o por lo menos honesta sobre lo que está ocurriendo. César, saludos. Bueno, gracias Ángel y Tony por esta oportunidad de conversar con ustedes y con su audiencia. Para mí es un gusto en verdad de poder estar hablando. Pero bueno, lamentablemente tenemos que hablar de estos temas de la corrupción en PDVSA, una empresa de la cual hemos tomado todos los venezolanos, porque si de alguna forma nuestra educación pública, nuestra salud, todos los beneficios que hemos tenido los venezolanos los hemos tenido de alguna forma o de gran manera gracias a una empresa como PDVSA, hoy depauperada, destrozada por el suelo, con sus instalaciones petroleras, allá en Tijuana, en mi pueblo, en el estado Zulia, mira, saqueada prácticamente, donde los trabajadores, para poder a veces subsistir y hacer como hecho como una práctica el tomar un bombillo, el tomar un toma corriente, el tomar cualquier cosa porque bueno, lamentablemente los salarios son muy malos y los controles para evitar esos hurtos dentro de las instalaciones de la industria petrolera son inexistentes. Bueno, por cierto, queríamos informar a toda la audiencia que estamos a través del canal Factores de Poder, canal de YouTube Factores de Poder. Estamos también a través de Ávila Radio TV, avilaradioonline.tv, y por supuesto para nuestro público español en Europa a través de azúcarfm.com y como siempre en diablahispana.com y caiga quien caiga.net. Por cierto, caiga quien caiga tiene más de 20 años, César. No tiene que ver nada con el falso caiga quien caiga de Nicolás Maduro, Tony Romero. Así es. Bueno, César, vamos a entrar, como yo digo siempre, vamos a vertebrar esta entrevista, por supuesto, con el tema que hemos decidido. Y fíjate lo siguiente. Yo no creo que es que al gobierno le haya costado 3 años ver que la luna no es pan de horno, pues, porque las acusaciones sobre el tema de PDVSA las vienen haciendo ustedes, como reitero, el pitazo, la viene haciendo Tal Cual Digital. El gobierno de los Estados Unidos desde hace 3 años las sanciones personales que le coloca a quienes ahora están detenidos precisamente tienen que ser por estas investigaciones. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tuvo que haber el punto de quiebre que el gobierno se negaba a aceptar y que ahora lo tiene que aceptar? Dos tesis hay. Uno, enfrentamientos internos, y otro, purga política. ¿A cuál de los dos apuntan las investigaciones de ustedes? Bueno, yo creo que para comenzar este análisis debemos tener un hito presente,
que este es un año preelectoral y el año que viene es un año electoral. Y el otro elemento que tenemos que tener presente es que al gobierno de Maduro le falta dinero. Y entonces, para un año preelectoral y un año electoral, hace falta dinero. Claro. Y precisamente es eso lo que no tiene. Y como lo dije ya el martes siguiente a que se conocieron estos casos de detención de personas involucradas en casos de corrupción, y en principio por esa factura de 3.000 o más de 3.000 millones de dólares supuestamente que fueron pagados por criptomonedas y que desaparecieron. Como lo dije en esa oportunidad, Maduro se soporta, o la mesa en la que se sostiene Maduro tiene cuatro o cinco patas, dependiendo de cómo se vea. El análisis de 2017, cuando se planteó en aquel momento, miren, desde factores de Estados Unidos y de la oposición venezolana, hay que debilitar el régimen de Maduro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una pata que es Diosdado Cabello, hay una pata que es Padrino López, una que es la conformada en ese momento, estamos hablando de 2017, por Cilia Flores, Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez, y una cuarta pata era Tarek El Aissami en ese momento. Y se hicieron gestiones para tratar de debilitar, incluso hubo acercamientos con Padrino López que terminaron en aquel episodio de intento de alzamiento militar el 30 de abril o 31 de abril del año 2019. Con Cabello no hubo esos acercamientos porque hay muchos roces. Y con Tarek El Aissami lo que se hizo fue sancionarlo y luego abrirle un juicio para ver si lograban debilitar este régimen. Entonces, llegamos con este antecedente, llegamos al año 2023, año preelectoral, donde falta dinero. A Tarek El Aissami desde el año 2020 le dieron mucho poder en la industria petrolera, mucho poder. Y en la industria petrolera y en PDVSA, también otro factor que hay que tener acá como un hito indicador para el análisis es el de las sanciones. Y por las sanciones no pueden partir los buques cargados de petróleo con facilidad, con toda el dinamismo y la dinámica propia de la industria petrolera a los mercados de Estados Unidos y Europa, ni siquiera a los de Asia. Pero, aprendido de la escuela iraní, los venezolanos, al igual que los rusos, saben que a pesar de las sanciones, el petróleo puede ser vendido. Claro. Entonces, tenemos que Tarek El Aissami, con ese poder, con las posibilidades que brindaba el mismo gobierno de Maduro y el mismo aparataje legislativo de la ley antibloqueo, decide crean estos vínculos con grupos empresariales sin ninguna experiencia en el sector petrolero para entonces enviar desde Venezuela el petróleo a Asia y en Asia utilizar esos mecanismos, repito, aprendidos de los iraníes para poder vender el petróleo con descuento a mercados asiáticos. Y a quienes le daban esta posibilidad de sacar el petróleo de Venezuela, incluso antes, porque las personas, los gerentes de PDVSA que fueron liberados la semana antepasada, sus denuncias vienen del año 2017-2018, no son del 2020. Entonces, ya desde antes se estaban dando estos procesos, incluso antes de las sanciones, pero con las sanciones se incrementaron los procesos de entregar a dedo cargamentos de petróleo para ser trasladados hacia Asia. Y se lo entregaban a personas, repito, sin ninguna experiencia, que embarcaban el petróleo y aparentemente lo que pasaba es que lo vendían con un descuento del 40% y ese 40% significaba $24 por cada $60, por ejemplo. Pero lo que pasa es que según lo que se ha venido descubriendo es que no pagaban el restante 60% y se lo quedaban embolsillados porque tampoco había quien se los cobrara porque había todo un manejo allí muy turbio. Todo eso a espalda del gobierno, César.
No, de Maduro. La espalda de Nicolás, me imagino. Esto no ocurría a espalda del gobierno. Eso es lo que digo. Esto no ocurría a espalda del gobierno, porque fíjense, y volvemos a ¿Hubo algún punto de quiebre? estas personas que fueron liberadas la semana antepasada. Volvemos a este caso, a lo que es gerente Alfredo Chirino y su esposa, que fueron acusados con que tenemos una entrevista precisamente en el Pitazo, publicada el día de ayer. Ellos denunciaban esto, y específicamente ya para esa época, que es importante decirlo, quien operaba bajo ese esquema de entrega de petróleo, que por cierto, trabajo publicado ayer en Armando Info, es el grupo de Alex Saad y de Pulido. Y a ellos le entregaban ese petróleo. Luego, Tarela Isamí comenzó a entregárselo, pero esto era sabido por el gobierno. Esto no había manera de que lo hicieran ocultándoselo al alto gobierno. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí sí vamos a concretar en el momento de un año preelectoral y sin dinero. Esa caja chica había que controlarla. Había que controlarla porque Maduro necesita dinero para su precampaña y su campaña. Maduro necesita dinero para poder ganar una elección lo más legítimamente posible, porque este es otro elemento que no hay que perder de cuenta. Maduro necesita ganar una elección lo más legítimamente posible. No se puede entender una elección de Maduro, o sí se puede entender, pero para lo que él quiere a su futuro, necesita ganar una elección lo más legítimamente posible, y para eso necesita dinero. Sin el dinero no lo puede hacer. Entonces estaba el grupo de Tarela Isamí tomándose todo ese dinero, miren, imagínense, por cada, supongamos, si el dólar está en 60 dólares el barril. Son 700,000 barriles lo que entra en un buque. Le dice a un empresario X sin ningún conocimiento del mundo petrolero: mira, te pongo esos 700,000 barriles y tú buscas a venderlo en Asia. Ve a ver cómo vas a hacer. Oye, ya nada más la comisión, nada más ese 40% de descuento ya significaba para esa persona cerca de unos 120 millones de dólares por ese buque, sacado así de forma rápida. Y un dineral. No claro, y manejado a través del sistema Bitcoin era prácticamente inescrutable. Porque José Luis Ramírez lo manejaba y así funciona el mercado negro, como tú dices. Pero Ángel, no era solo a través de Bitcoin, era en efectivo. Claro. La información que tenemos es que se iban los barcos y regresaban con el efectivo dentro de los mismos barcos, o venían aviones con efectivo. No nos podemos imaginar, y en esta supuesta purga, la cantidad de dólares que deben haber encontrado en efectivo y de los cuales nunca vamos a sabremos. César, ahora ustedes, fíjate, hay unos hechos que a mí me llaman poderosamente la atención y he venido investigando algo, ¿no? Tarek William Saad, porque esos son dos Tarek, hay uno con C y uno sin C, va a Cuba y se reúne con Cuba. Para mí, todo lo que pasa en Venezuela tiene la observación y el seguimiento del régimen cubano, de la dictadura cubana. Da la casualidad que ocurre esta negociación previo a una observación que hace el general Ramiro Valdés, que él tiene un apodo hacia Nicolás Maduro, que yo, por respeto a que tú estás acá y yo sé que estás en Venezuela y no lo voy a decir, el apodo que le tiene Ramiro Valdés a Maduro. Ellos se dan cuenta de que Maduro está, vía el Isamí, privilegiando al oriente del mundo, es decir, Turquía, Irán, y ve que han reducido la cuota de Cuba. Eso pudiera haber desencadenado como un llamado de atención hacia Nicolás para observar dentro de lo que decía Tony Romero, porque parece como muy introspectivo que esto haya pasado y no se hayan dado cuenta. Y dentro de la carencia de dinero, como tú dices, porque Cuba depende de ese petróleo para tener dinero para financiar todo lo que financia la dictadura cubana. Digo todo esto porque no solamente creo yo que estamos en presencia del mayor caso de corrupción en los últimos 73 años. No, yo creo que desde Huacaipuro para acá. Sí, desde Huacaipuro para acá.
ustedes desde el punto de vista periodístico, y es allí mi inquietud con ustedes, es muy difícil documentarse, es decir, porque algunas veces la gente pide que la investigación periodística se base en documentos, en fotos, pero es difícil en Venezuela porque mucha de esa información, decía Tony Romero en el pasado, ahí no hay control de nada. ¿Cómo? O sea, uno se tiene que manejar por la fuente. Armando Info nos ha dado bastante información. Para ustedes como medio, ¿cuál es la información? ¿Hay justicia, aunque sea mediática? ¿No hay justicia? ¿Qué tan dura es llevar esta información al pitazo, que nos da bastantes pitazos, sobre un tema que tiene tantas aristas y tantas complicaciones, César? Ángel, en primer lugar, estoy en Miami, para aclarar ese punto. Okay. Perdón. Estoy en Miami. Sí, pero tu medio está en Venezuela. Mi medio está en Venezuela, pero yo estoy acá ahorita en Miami. A ver, lo otro que quisiera decir, a mí me cuesta creer que Tarek El Aissami no haya estado enviando el petróleo, que la cuota de petróleo requerido por Cuba, porque ese es un elemento muy vigilado. Y tenemos que saber, porque si eso es así, entonces podemos justificar que Maduro no sabía que estaba haciendo Tarek El Aissami con el petróleo. Y eso no existe. Pero los números, yo lo que digo es que los números, las realidades de Cuba, ellos han hablado de que la cuota petrolera no se les ha, es decir, los comentarios de algunos dirigentes. Claro, por la reducción de la producción petrolera. Ese es otro tema atribuible a Tarek El Aissami, no logró levantar la producción petrolera. Y bueno, es que este análisis bastante complejo nos puede llevar más de 30 minutos, que es lo que tengo con esto. Porque el punto es que Chevron, desde que se levantó, aligeraron las sanciones o las medidas en contra de Chevron, y Chevron pudo participar. Y recuerden que un altísimo directivo de Chevron se reunió con Tarek El Aissami, situación que generó mucha incomodidad en Texas y en sectores del gobierno de Estados Unidos, en Washington, porque ¿qué hacía un presidente de Chevron reuniéndose con un personaje sancionado y que acusado de narcotráfico? Y algunos dicen que piden la cabeza, algunos dicen que las empresas petroleras para llegar a Venezuela pedían la cabeza de Tarek El Aissami. Ese es uno de los argumentos de los Rodríguez, porque es otro elemento que hay que considerar en esto. Por eso digo, es muy extenso. Y es otro elemento más, ya he dicho, año preelectoral, no tiene dinero, las sanciones y el hambre dentro de las Fuerzas Armadas, César. Exacto, el hambre. Y eso está relacionado con el tema del dinero y el hecho de que para el otro factor de poder, y por eso al principio decía, en 2017 eran 4 patas, pero hoy, cuando ocurrió esto, eran 5 patas, porque la otra pata, con mucha fuerza, dado a la legitimidad que han logrado frente a los embajadores europeos en Venezuela y frente a sectores de Estados Unidos como sectores o la misma empresa Chevron, son los hermanos Rodríguez. Y los hermanos Rodríguez son los que han insistido en que Tarek El Aissami no era una buena figura para estar allí, para poder negociar con las empresas petroleras europeas. Perdón, César, perdona que te interrumpa allí. Yo tengo una información de que, por eso que tú estás diciendo, la gente de Hezbollah está pidiendo la cabeza, no en el sentido de matarla, ¿no? Pero está pidiendo la cabeza de Delcy Rodríguez. Eso no va a pasar porque ahora es uno de los aliados, los hermanos Rodríguez son aliados fundamentales de Maduro en este momento, y no creo que lleguen a ese punto. Es más, me parece hasta exagerada esa posición de decir que está pidiendo que saquen a Delcy Rodríguez del poder. No creo que Hezbollah pueda llegar a ese punto. En todo caso, lo que puede llegar es a proteger a Tarek El Aissami, que hay otros elementos más, y ayer el colega Javier Ignacio Mallorca lo publicó en una columna que él tiene, en un medio que él tiene personal, y Crimen y Castigo se llama, y explica el tema del por qué Tarek El Aissami está en Venezuela, por qué no lo dejan salir de Venezuela,
por qué no está preso, pero está en Fuerte Tiuna, cosa que también la venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde la primera semana. Yo lo creo también, yo lo creo. Ustedes saben, pueden asegurar que Tarek sigue en Venezuela. Sigue en Venezuela, porque al gobierno de Maduro no le conviene que Tarek El-Aissami salga de Venezuela. No le conviene, no le conviene, y bueno, y ahí sí puede ser, tomando esto que dice Ángel, puede ser que Hezbollah tenga alguna participación, que por cierto, Hezbollah es uno de los grandes beneficiarios de estas estrategias de vender petróleo, pese al bloqueo que ha aplicado Irán y que Irán le ha mostrado a Venezuela y a Rusia. Sí. Entonces, con respecto a esto de Cuba, mira, a mí me cuesta, volviendo a esa pregunta, me cuesta creer que haya estado pasando esto. Lo que ha habido es un descenso de la producción petrolera, y decía, cuando hablaba de Chevron, que la participación de Chevron ha dado la posibilidad de conocer con mayor exactitud a la industria petrolera mundial, a Estados Unidos, cómo está la producción petrolera venezolana. Y por eso te digo, si hubo un descenso, y este descenso no es atribuible a esta época, viene desde la época de Martí, de la época, no estoy seguro si ya cuando la época de Ramírez hasta el 2014 ya hubo un descenso del envío de petróleo a Cuba, no estoy seguro, pero ha habido un descenso que no es atribuible a la gestión como ministro de Tarek El-Aissami, lo que él sí no logró fue aumentar la producción. Claro, pero ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Ángel, para muchos, César introducía algo en lo cual, en lo particular, no estoy tan de acuerdo. Muchos de lo que dicen que quizás esto haría que el gobierno de Maduro ya esté en su crepúsculo, ¿no? De alguna manera. Yo creo que todavía tiene muchas posibilidades, muchos juegos, aunque por supuesto está más complicado que con todo el tema del dinero, la falta de dinero, está más complicado que el verbo caber, por decirte una cosa que se me ocurre. Sé que hay muchas complicaciones en materia económica, pero aún así, César, tiene todavía mucho juego, y con una oposición que no articula, que no tiene posibilidades de atacar certeramente al gobierno. Esto que está ocurriendo en PDVSA, Ángel, César, esto que está dándose, que de verdad es un tsunami político para el gobierno, ¿cómo lo ves tú a mediano plazo? ¿Podrá sortear esto Maduro o tendrá que buscarse otra alternativa? Porque fíjate que inclusive ahora hay otro planteamiento de Ibellice Pacheco que, bueno, sin pruebas, pero dice que entonces ya no es un tema de sanciones, sino de armamento. Cada quien se está haciendo una película de esto, César, y por eso yo en lo particular me busco a ustedes, porque son los que tienen mayor peso de investigación sobre esto. ¿A dónde ves que va esto por lo menos en los próximos 6 meses? ¿Estará preso Tarek? Tarek no va a estar preso. Tarek El-Aissami no va a estar preso. O sea, es el único caso donde tienen nariz cochino, rabo cochino, oreja cochino, pero no es cochino. No es el único caso, Elías Agua. Bueno, Elías Agua también, por supuesto. Elías Agua manejó todo el sector agroalimentario, las empresas azucareras están destruidas, y bueno, ¿y por qué fue que Elías Agua pasó al ostracismo? Después que la inteligencia de Maduro descubrió que Elías Agua quería hacer una revolución dentro de la revolución, y por eso Erika Farías no pudo repetir como candidata a la reelección en Libertador, y por eso el Frente Francisco de Miranda está tan disminuido dentro del gobierno de Maduro. Pero César, a mí me inquieta, y a no está el gobierno en crepúsculo, ¿verdad? En el crepúsculo. Todavía le falta mucho, Ángel. El gobierno Maduro, a ver, para terminar, y Ángel, y voy contigo. ¿Qué va a pasar con el gobierno Maduro? Tiene que manejarse con mucho cuidado, porque Tarek El-Aissami, como lo dije al principio, es una de las patas, y arrancar esa pata de un solo trancazo, mira, puede debilitar al régimen. Porque ese es el concepto de estas patas, son que sostienen al régimen, y si tú lo arrancas vas a debilitar al régimen. Claro, y también va a depender de la oposición, de lo que aproveche o no
de lo que maximice o no una oposición que la vemos fragmentada y sin un discurso coherente, ¿no? Porque unas cosas dicen un día, otra cosa dicen otra. Entonces, yo creo que también de eso va a depender el que Maduro vea un nuevo amanecer. Por supuesto, claro que sí, depende también de la oposición y miren, yo creo que un error que ha tenido la oposición es pensar, o algunos sectores de la oposición, es pensar que a pesar, ciertamente Maduro no es un hombre de muchas luces, no es un hombre preparado, pero es un hombre que escucha a los asesores. Claro. Y que tiene mucha experiencia o mucha malicia política. Y Cilia Flores es una de sus principales asesoras y está allí detrás del poder. Tú sabes que Ramiro Valdés, ahora que tú estás hablando así, le dice a Maduro, de eso voy a hacer un video yo el miércoles, el gran mamerto, pero no por bruto, sino por busquen a un cubano y pregúntenle a un cubano qué significa la palabra mamerto. Ahora, a mí me interesaba de César saber esto, ¿no? Tú dices que Tarek El Aissami, como decía Tony Romero, está preso los 40 ladrones, pero no está preso Ali Baba. Que Tarek no va a ir preso, Tarek El Aissami. Ahora, Castro Soteldo, Dante Rivas, William Fariña, Fidel Madroñero, tanto el propio Freddy Bernal y otros que ahora están tomando para otras vías, porque por ejemplo el caso del presidente, el que fue presidente del TCJ, Michael Moreno, él es de Diosdado, él no es de los, aunque él tiene problemas de antagonismo muy fuerte con Gladys Gutiérrez. Pero ¿qué va a pasar con esas cabezas? El mismo Víctor Clark, que era dentro del proyecto de Tarek El Aissami, estaban todos esos personajes. Ellos también van a ser exonerados, entonces van a ir por quién, por el, como decíamos en el gobierno de los 40, por el chinito de Recadi. Yo no incluiría a Castro Soteldo en ese grupo de Tarek El Aissami. Pero le manejaba toda la red de productores a Tarek El Aissami. Bueno, no sé, yo creo que él ha tomado más independencia dentro del gobierno sin llegar a ser una de esas patas fundamentales en el sostenimiento del régimen, ¿no? Pero ha tomado mucha fuerza por todas esas relaciones. Por supuesto, mucha relación con sectores productores de origen árabe, ciertamente, y allí por eso es que se dice que hay tanta influencia de Tarek El Aissami o esa alianza con Tarek El Aissami, pero yo creo que son alianzas más momentáneas y no son tan interdependientes como otras, como la de Hugo Cabezas o como la de Pedro Maldonado, que eran como claro, hijos del mismo embrión, sí. Y que no podían separarse, que tanto no se podían separar, que eran parte también de este grupo, y que lo que ha hecho el gobierno, y por eso quiero decir, lo que ha hecho el gobierno es minimizar la fuerza de Tarek El Aissami. Minimizar. Hay un nombre probablemente preso, pero lo minimizar. O sea, los demás no van, a tu juicio los demás no van. Mire, es que hagamos el paralelismo. Es lo mismo que le hicieron a Guaidó. A usted le puede parecer una locura, pero es lo mismo. ¿Qué hicieron con Guaidó? A Guaidó no lo metieron preso. Sí. No. Pudieron haberlo detenido. Control de daño, lo que se llama en la petrolera, tienen que ir viendo el control de daño. Inclusive hay un señor muy conocido, muy famoso, el señor Trapielo, Trapielo se me había pasado. Que se ha nombrado por los cuatro vientos. Bueno, la calumnia cuando no mancha tinta, ¿no? Y se habla mucho de él mismo ha dicho, pues, todo lo que tiene con él, y sin embargo no lo han tocado, pues. Yo creo que va a haber un control de daño en función a cómo vayan ocurriendo las cosas. ¿No es así, César? Respondiendo a tu pregunta anterior de qué va a pasar acá, el gobierno está tratando de hacer el control de daño y aprovechando, Ángel, precisamente que la oposición no tiene la fuerza de pegada para aprovechar este momento por diferentes factores que podemos pasar a analizar, desde estructura organizativa hasta posición política frente al tema, porque hay, y me atrevo a decirlo, hasta cierta complicidad de algunos sectores políticos de oposición. Sí lo hay. No van a aprovechar este momento como se pudiera aprovechar, y el gobierno logrará su control de daño. Ahora, eso redundará en que Maduro crezca en las encuestas y tenga una preferencia de voto que lo haga favorito en una elección,
abierta, limpia, transparente, justa, equilibrada. No. Mira, Maduro hoy puede bajar y transformarse en Cristo Redentor. Sí. Maduro no gana una elección. Pero pudiera ser, César, como dice Tony Romero, mi pregunta final. Pudiera ser que Maduro ganara porque no tiene con quién perder. Ese es otro punto, ya ese es otro asunto. Y allí también necesita entonces el dinero para mover las piezas a su favor. Sí, que claro, muestran el gobierno y se encargó pues toda una campaña. César Ángel también, mi comentario final, mostraba al país antes de esto como la portada de la atalaya, ¿no? Parecía una cosa maravillosa cuando gente como El Pitazo, gente como Tal Cual Digital, investigaciones advertían. No desde ahorita, César en el primer parte del programa hizo eso. Tienen años advirtiendo que esto iba a explotar hasta que explotó, entre otras cosas por los análisis que ha hecho César, al cual le agradezco mucho. Final, Tony Romero. Cerrar, César, rápidamente, César. El tema de los partidos de oposición como Un Nuevo Tiempo, que se le critica como Capriles, que juegan en conchuparse con el gobierno, ¿eso hace que María Corina de alguna manera sea la verdadera líder de la oposición en el país? Bueno, decir la verdadera líder, no me atrevo a afirmarlo. Creo que este es un proceso. Creo que las primarias deberían ayudar a indicar quién tiene liderazgo para enfrentar este proceso electoral en el año 2024, que por cierto, yo doy por un hecho de que quien gane las primarias no va a ser candidato, así que la oposición debe estar preparada porque el gobierno va a hacer todo lo posible para anular ese candidato. Ahora, lo que sí hay que decir a favor de María Corina es que se ha mantenido en un solo discurso, que ha sido constante, y eso los electores no son tontos. Los electores notaron que hizo Manuel Rosales, y han notado que ha hecho Capriles y lo que Capriles. O del nuevo opositor que es Benjamín Rauseo, que yo no sabía que era opositor, y lo van a meter a participar en las primarias, temas como eso, ¿no? Pero es un candidato que también tú, si analizas cómo está el comportamiento de intención de votos, de simpatías políticas en el país, entiendes por qué Rauseo está allí, y no necesariamente significa que sea un infiltrado del gobierno. Claro. Sí. Porque lo mismo que Rauseo, y aquí voy a acabar con esto, pudiera ser la Cava si la Cava decidiera salir del chavismo. Correcto, así es. Bueno, Ángel, la despedida, nos vamos. Bueno, por hoy fue suficiente. Muchísimas gracias a César Batí, por supuesto. Mañana ustedes tendrán el pitazo completo, porque el Pitazo es un medio que de verdad yo admiro por ese enfrentamiento diario y constante contra la censura de medios del chavismo y también de algunos medios de la oposición. Sí, César, te agradezco como siempre esta atención que nos diste muy especial. César Batí, del director editorial del Pitazo.net, nacido y criado en el Zulia, en el Aras de Cabima, de Tijuana. De Tijuana. Un abrazo, César, nos seguimos viendo.